Con respecto a esto que se ha planteado, una plataforma política para iniciar la lucha del Fuera Jo, ¿es urgente, es necesario en este momento? Claro que es urgente y es necesario una plataforma que integre al movimiento político y social, pero hay que superar algunas cosas, Lidiet. Yo he estado en distintas plataformas y estas plataformas desafortunadamente no han logrado cohesionarse, ya sea porque existen intereses particulares, ya sea porque existen dudas de uno con el otro, se sientan a la mesa con un nivel de desconfianza extraordinaria, y otros que sencillamente tienen una agenda tan particular que ni siquiera asisten a estos procesos de encuentro. Revisando esta experiencia anterior, ante la necesidad urgente de la nación para contar con una plataforma que integre al movimiento social y político, entonces eso amerita una reunión inmediata de los líderes políticos y sociales que quieran empezar a integrar una plataforma de esta naturaleza, entendiendo los antecedentes que le mencioné. Un paso importante es esa cohesión. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, escuchar los últimos días la discusión de líderes políticos y sociales que están en oposición y que, lejos de cohesionar, empiezan a atacarse mutuamente. Hay un proceso de autodestrucción de la oposición política y social y eso no puede ser. Debemos de entender que la población hondureña, que el pueblo hondureño, en todas las regiones del país que vamos y en todos los sectores, plantean, por ejemplo, la integración de la oposición política para enfrentar la dictadura. De otra forma, esta dictadura no hace ninguna concesión, esta dictadura lo que hace es destruir todo. ¿Y esta plataforma política sí puede levantar esa bandera de ese clamor de la población Fuera Jo? La plataforma debe ser una plataforma político-social. Los liderazgos sociales deben de entender que todo accionar es político, todo accionar humano es político. Lo que sí estamos claros es que no es política partidaria, sino que es política de Estado. Y en ese sentido, integrar el movimiento social y político es la urgencia, entendiendo el movimiento social que el activar políticamente es una necesidad y no un mal, porque es que algunos líderes sociales, algunos dirigentes sociales en las calles no quieren ver a los políticos en los procesos de manifestación y reivindicación. Esa cuestión no es correcta. Lo correcto es integrar a todos los sectores que estamos en contra de la dictadura. Ese debe ser el primer elemento de entendimiento y de comprensión. Y aquellos liderazgos o dirigencia perversa, aquellos que lo que no quieren un proceso de unidad de esta naturaleza, pues hay que dejarlos en el camino. No hay que andar chineando a quien no quiere derrotar la dictadura. De eso estoy claro. Mire, una de las iniciativas más cercanas que hemos tenido hasta este momento y que ha tenido un nivel de presencia importante es Acción Ciudadana contra la Dictadura. Esta planteó, por ejemplo, un gobierno de transición, planteó el hecho de poner en prioridad los asuntos de Estado para que la dictadura salga. Y eso solamente se lograba con una oposición política y social en la calle, pujante, presionando esta dictadura. Eso, pero no ha logrado tener el nivel de cohesión que nosotros quisiéramos. De pronto hay que o reforzar esta instancia o hacer un replanteamiento de la propia instancia. Lo que sí es necesario es que la oposición política se una. Y hay un elemento que también presiona bastante y es el tema electoral. El tema electoral ya va a presionar en los próximos meses porque hay que recordar que el otro año, ya para agosto, hay que tener planillas listas y para que tenga planillas listas tiene que haber hecho un trabajo nacional primero y sobre todo aquellos que no tenemos el control de un partido con mucha mayor complicación. Entonces ese tema electoral va a pujar fuertemente y en ese sentido la necesidad y la urgencia de integrar una plataforma de esta naturaleza en este momento tiene mayor presión. Y lo que dice el compañero, o sea, no es ahorita estar formando candidaturas presidenciales, sino que hay otro objetivo. Es correcto, el objetivo claro y preciso primero es derrotar esta dictadura. La integración, O sea, que caiga Juan Orlando Hernández porque es un narcodictador. La caída de Juan Orlando Hernández como narcodictador, eso no lo podemos obviar en el planteamiento. En segundo lugar es cómo integra un gobierno de transición. Y ese gobierno de transición tiene que tener la agenda social como su prioridad para poder fortalecer la institucionalidad o más bien construir una institucionalidad que no tenemos, depurar la institucionalidad que tenemos ahora. Esos son los factores. Por lo tanto, alrededor de todo eso, una figura no es suficiente. Un candidato presidencial no es la respuesta. La respuesta es un gobierno de transición, una propuesta integrada para poder enfrentar toda una demanda político y social. Y en ese gobierno de transición se podrían generar una nueva ley electoral, reglas claras para ir a un proceso electoral. El gobierno de transición lo que propone en ese momento es el paso hacia nuevas elecciones.
elecciones para la presidencia de la República, para el Congreso de la República, desmontar esa Corte Suprema de Justicia que solo mal hace y las demás instituciones. ¿Verdad? Lleva ese propósito. Y en ese caminar del proceso de legitimar los funcionarios públicos del más alto nivel, usted tiene que tener claro que debe estar sostenido por una plataforma social cuyas reivindicaciones son claritas, en razón de transparencia, rendición de cuentas, justicia, y esos son los elementos que tenemos que impulsar. El propósito último de derrotar una dictadura no es nada fácil también, y las distintas acciones y estrategias que se desarrollen deben ser sostenidas en el tiempo. Yo mencioné que la lucha gremial del magisterio y del sector salud tenía implícito un elemento de fondo que tiene que ver con el sistema. No solo se trataba de derogar los PCMs o los acuerdos ejecutivos, sino que se trataba de revisar toda la estructura corrupta que controla el sistema de salud y el sector educativo. Ve usted, derogaron los PCM y la gente dice, entonces, ¿y ahora qué hacemos? No, es que el punto es que tenemos una estructura criminal que controla esta institucionalidad y ese es el punto por el que nosotros debemos ir. Por lo tanto, la pregunta se enlaza con el tema de fuera la dictadura, porque no solo es Juan Orlando. Pepe Lobo dice que la cosa se soluciona fácilmente, que se vaya Juan Orlando y que quede un vicepresidente de los que tiene. Entonces, eso no es una respuesta. Tampoco, imagínese usted quedando Mauricio Oliva ahí, otro delincuente. Entonces, el asunto es generar realmente una transformación efectiva de la institucionalidad con un liderazgo nuevo, con un liderazgo decente que dirija a la nación. ¿Y usted está dispuesto, Wilfredo, a integrar ser parte de esta plataforma política social? Completamente dispuesto, lo he demostrado en las distintas instancias que se me han convocado, he tenido relaciones también de conversación bilateral con liderazgos políticos y he tenido también la participación activa en el movimiento social. Toda la disposición está puesta, pero también no soy ingenuo en esto. Hay líderes sociales y líderes políticos que o no tienen la madurez o no tienen la hidalguía ni tienen el desprendimiento personal para poder construir una plataforma común. Pero hay otros liderazgos tan fuertes como esos que ahora pueden obstruir algo, que esos otros liderazgos, juntándolos, es posible entonces hacer un planteamiento político-social lo suficientemente fuerte y lo suficientemente prestigiado. ¿Solución entonces? El gran problema de Honduras no solo es Juan Orlando, es el sistema que lo sostiene. Es decir, Juan Orlando y su grupo. Hay un grupo que se beneficia de la estancia de Juan Orlando. Sale Juan Orlando, le ponen otro igual que él, ¿verdad? Y si pueden encontrarlo peor, se lo ponen peor. El punto y la respuesta está en que la oposición política y social decente de este país se junte para derrotar toda esa estructura criminal. Para eso entonces se necesita la firmeza y para eso se necesita el compromiso efectivo con el país, no con los intereses particulares. ¿Y se está en ese camino, güey? Yo creo que sí, porque hay un liderazgo social muy fuerte, ¿verdad? Y no podemos obviarlo, liderazgo religioso, espiritual, liderazgo del sector del social y del sector político. Todos deben de estar involucrados, están en la obligación de estar involucrados. Debemos de hacer un llamado general, pero el que no asista, no nos vamos a detener por eso. Es decir, lo importante es mostrar que el liderazgo que se junta también es capaz, uno, de ejercer transformaciones efectivas y capaz de hacer convocatoria, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero al momento de convocar, no tener la capacidad de convocatoria o de propuesta es otro asunto. Y es el momento, ¿cree, para que se pueda cumplir el anhelo, aunque usted dice es difícil, pero se puede cumplir el anhelo de la población de que se vaya Juan Orlando? Yo creo que sí es probable. ¿Hay condiciones? Es que el pueblo hondureño nos ha ido dando distintos momentos. Son los liderazgos políticos y sociales los que no hemos encontrado la forma en cómo calzar esa presión social de la gente con el planteamiento político social. La coyuntura está dada. Es cuestión de la articulación para que podamos conformar ese equipo nacional. Faltan conversaciones francas. Yo creo que se cometieron errores en el pasado, no lo podemos obviar. Cada quien debe revisar su conducta, lo debe revisar Salvador Narrala, y me alegró escuchar también a Luis Zelaya decir, me equivoqué asistiendo al diálogo, nosotros lo discutimos con ustedes, yo les dije un gran error y ese diálogo mentiroso. El presidente Zelaya como un líder nacional también debe revisar su caminar en esto, líderes sociales también. Yo creo que todos estamos en la obligación de revisar lo que hemos hecho hasta ahora y en función de eso decir, lograr un mínimo acuerdo y el mínimo acuerdo debe ser fuera Juan Orlando y empezar a generar con el mínimo acuerdo, fuera la dictadura más bien, abajo la dictadura, con ese mínimo acuerdo, caminar en pos de algo. Si tenemos diferencias en otro sentido, pues veamos cómo se van arreglando
ganando en el camino, pero el elemento es que nosotros, por esas diferencias, no podemos seguir condenando al pueblo hondureño para no sacar a esta Pero dictadura. será más grande lo que los une, por ejemplo, el mismo objetivo, que caiga la dictadura, que las diferencias que puedan tener. Hasta este momento las diferencias han tenido un peso enorme, eso no lo podemos obviar. Yo creo que es momento de que el pueblo hondureño encuentre en sus propios líderes sociales un mensaje de unidad, un mensaje de reivindicación de algunos y un mensaje sobre todo de esperanza, porque el punto es que si el mensaje es de odio, de rencor, hay sectores de la población que abrazan ese mensaje y así no vamos a ir a ningún lado.